Etimología de El enemigo de Dios y sus apelativos. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, etimología es el origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y su forma. Especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras consideradas en dichos aspectos. Y en su definición popular, es la interpretación espontánea que se da vulgarmente a una palabra, relacionándola con otra de distinto origen. La relación así establecida puede originar cambios semánticos. En este vídeo trataremos los 3 puntos principales de la etimología: el indagatorio, el erudito y el popular. Las definiciones a citar serán: Satanás, diablo, demonio y Lucifer, en el mismo orden en que fueron previamente mencionadas. Para suscitar en todos estos términos, hay que localizar primero el origen de la implementación al vulgo común o la literatura universal. Dicha implementación la encontraremos en la Vulgata, traducción de la Biblia del griego y hebreo al latín, por Jerónimo de Estridón. La traducción a la Vulgata fue encargada por el Papa Dámaso I, con fecha de nacimiento 304, probablemente en Roma o Callaecia, Hispania. Fue Papa desde el año 366 hasta su muerte, el 11 de diciembre del 384. Cabe mencionar que estos términos se creyeron por mucho tiempo de uso y creación cristiana estrictamente. No obstante, investigaciones etimológicas muy serias han dado con el origen verdadero de las mismas y su evolución. La palabra Satanás o Satán, deriva del latín satana, y este a su vez del arameo ash-shatán, que significa adversario, enemigo o acusador. Algunos dotos afirman que el nombre es hebreo, aunque la simbología no cambia, ya que se considera adversario, también, y oponente a la divinidad, aunque no es una traducción totalmente segura, sino conjetural e influida por los conceptos religiosos. Se cree que esta expresión, antes del cristianismo, era de uso griego y romano, y que era un sinónimo perfecto y despectivo hacia un oponente. Esta especulación puede dar sentido de interpretación del libro de Mateo, en su capítulo 16 y subversículo 23. Cuando Cristo le dice a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». En otras palabras, lo que Cristo quiso decir fue: «Aléjate de mí, enemigo de la voluntad de mi Padre». De ser cierto esto, la satanización de este término deriva de la mala interpretación del empleo que le dio Jerónimo de Estridón al enemigo de Dios. Por tanto, resulta absurdo creer que la palabra Satanás o Satán es el nombre de una hórrida bestia que habita en las entrañas de la tierra. La palabra diablo, deriva del griego diabolos. La palabra griega está formada de dia, que significa a través de, y vallein, que significa tirar o arrojar, que expresa la idea de tirar de a través de. Versiones cristianas afirman que diablo viene del latín diabolus, que aparece por primera vez en Tertuliano, entre finales del siglo II, e inicios del siglo III, después de Cristo.
aunque a la vez admite que este es un préstamo del griego diabolos. Prueba de su antiquísimo origen es la aplicación que hizo Aristóteles, como hombre maledicente o calumniador en sus escritos. El concepto de diablo como primitivo ser angélico expulsado por Dios, es una creación del cristianismo, que se fue configurando poco a poco, en los primeros siglos de su existencia, y hay que tener en cuenta que el cristianismo nace en el siglo I después de Cristo, y antes no existía, ni existían sus dogmas, mucho menos cristianos, mas la palabra diabolos sí, y la tenemos atestiguada en griego, por lo menos desde siglo V a.C. En vistas de su significado real, diablo no es un apelativo correcto en su aplicación hacia el adversario ángel caído, sino una alusión a la fuerza propia que empuja al hombre a desobedecer. 3. La palabra demonio, proviene del griego daimon, que significa genio. Esta palabra aparece en la Vulgata reiteradas veces, como daemonium, cuya transcripción al castellano es demonio. La palabra daimon era de uso antiguo en la cultura y religión griega, Homero hace alusión de este término en la Ilíada y tiene por significado, toda divinidad menor espiritual. Podemos encontrar la misma expresión en el discurso de Sócrates, Banquete, a manera de genio. Los daimones son divinidades menores, como ya lo dije, muy importantes en la religión griega y romana, los cuales tendían a llamarlas numinas, ya que este era su nombre tradicional. Estas divinidades eran, en el aspecto masculino, faunos, seres fantásticos mitad hombre, mitad cabra, que representaban la virilidad, fertilidad y protección de los bosques. El culto a los faunos era común en los campesinos, puesto que también eran protectores del ganado y los animales. En el aspecto femenino, encontramos a las nereidas, ninfas, náyades, pléyades, oreades, celosas protectoras de los mares, ríos, montes, bosques, selvas, fuentes, montañas, etc. Los daimones actuaban en el plano terrenal, únicamente. Daimones más individualizados eran intermediarios de los dos planos, terrenal y divino, como lo vemos en Sileno, dios menor de la embriaguez, séquito de Dioniso, el dios de la vid. Sileno era un fauno que estando ebrio era sabio, cuyo nombre significa, de los bosques. Ahora bien, los daimones voladores eran llamados como daimones angeloi, demonios mensajeros, y eran representados con enormes alas y brillantes plumas, entre estos el principal, aparentemente, era Eros o Cupido, así llamando por los romanos. Eros era el daimon mensajero del amor. Curiosamente Eros dio lugar a la iconografía de los ángeles cristianos. Entretanto, demonio es un término satanizado y malintencionado de parte de la interpretación de Jerónimo de Estridón. Aquel que tenga un mínimo conocimiento de la cultura griega, sabrá que los daimones eran seres divinos protectores de la creación. 4. La palabra Lucifer viene de la unión latina, formada de lux, es decir luz, y ferre, que significa llevar. Ya en conjunto luxferre o Lucifer, significa portador de luz. Hállese similitud en la palabra fósforo del griego, phos, que significa luz, y en ferrein, que significa cargar o llevar. El verbo latino ferre es muy similar en fonética y semántica al verbo griego ferrei. Antiguamente, se creía que ferre podría ser un préstamo del griego al latín. Esta hipótesis estaba apoyada en el hecho indiscutible que la literatura griega es varios siglos anterior a la latina y la gran cantidad de las palabras latinas que han sido tomadas o prestadas del griego por intelectuales romanos como Cicerón. Esto fue antes de estudiar el sánscrito y descubrir que la raíz del verbo ferre latino existe no solo en el griego y el sánscrito, sino que casi en todas las lenguas indoeuropeas. Así esta raíz fue reconstruida como ver, y la podemos encontrar en sánscrito, griego y latín gótico.
Por otro lado, el vocablo latino Lucifer, para los griegos y romanos, era un epíteto habitual del planeta Venus, como atestiguan sus escritos, aunque se aplicó también a la estrella Sirio, cuyo orto se producía en verano. El nombre se debe, en un caso, a que el planeta Venus o astro de Venus, Afrodita para los griegos, diosa de la lujuria y la belleza corpórea, puede verse muy brillante al amanecer, justo en el horizonte, momentos antes que se produzca el clareo, el cual da la impresión que arrastra la luz del sol tras de sí. En el caso del orto de Sirio, la estrella más brillante del cielo de verano, que al igual que el planeta Venus, se sitúa justo sobre el punto en que sale el sol. Todavía en época de Isidoro de Sevilla y en el siglo VII después de Cristo, Lucifer designa a Venus, como atestiguan sus escritos. Así pues, en nada evoca en esta época a los cristianos del momento, la figura de un ente demoníaco. Escuchad, de autoría de Isidoro, los nombres de los días de la semana. Sextum, digen, a Veneris stella quae Luciferum ad pellaverum, quae inter omnes stellas plurimum lucis habet. Isidoro de Sevilla, Origines, 5. Investigando el origen de la palabra Lucifer, encontré un dato de suma relevancia, cuyo fundamento, en otros tiempos, pudiera haber sido causa de acusación de herejía. Previamente os pido amplio criterio y ánimo de investigación propia, para dar aval a tal afirmación. Hay indicios que algunas comunidades cristianas primitivas, emplearon de manera esporádica el epíteto Lucifer, referido a Jesucristo, al que consideraban portador de la luz al mundo. Como muestra del uso del epíteto Lucifer, referido a Cristo, puede leerse el siguiente pasaje del poeta cristiano Prudencio, a finales del siglo IV después de Cristo. Tu cura dei, facies quoque chisti, aluditas netetubsum quande serat auctor, netrepidate, omins. Uiate datores cae est. Quaerite Luciferum calesti dogmate pastum, quies ven multiplicam salatinuitiabilis aeui. Prudencio, Sichomachia, 622-626. He aquí la traducción al castellano. Tú, preocupación de Dios, también rostro de Cristo, ¿dudas acaso que te abandone alguna vez tu Creador? No tembléis, hombres. El dador de la vida es también el dador de su alimento. Buscad a Lucifer, el alimento del dogma celeste, para que multiplicando vuestra esperanza la alimente de vida incorruptible. M. La identificación con la leyenda de un ángel caído que se opuso a Dios y se transformó en el príncipe del mal, va surgiendo a partir del siglo VIII, en que se generaliza en la liturgia un salmo del Antiguo Testamento, libro de Isaías, que proclama la muerte de todos y no hay poder eterno, más que el divino. En este salmo se habla del rey de Babilonia, que había retenido a una parte de los israelitas en su ciudad. Los reyes persas, más teístas y creyentes en una divinidad suprema, representada por el fuego y la luz. Tenían como emblema un signo rutilante de cristal envuelto en dos alas de bronce que refractaba la luz y representaba el principal epíteto real. Astro brillante o portador de luz. En este salmo, Isaías indica que hasta el astro brillante que con su poder retuvo a los israelitas feneció, murió, cayó de su alta posición y fue pasto de la podredumbre terrenal. San Jerónimo, en la Vulgata, traduce este salmo, así, al latín. Quomodo fecidisti de coelo, Lucifer, qui mane orievaris. Es decir, ¿cómo caíste del cielo, portador de luz, tú que nacías por la mañana? Nadie entendía a quién o a qué se refería, y esto, sumado a las nacientes creencias sobre demonología, y sobre el dualismo del bien y el mal, de base también mazteísta, dio lugar a la creencia famosa del ángel caído, y todo el mundo interpretó que Lucifer, empleado por Jerónimo de Estridón, era el apelativo o nombre propio. En resumidas cuentas, tras meditar e investigar todo lo aquí citado, llego a la conclusión que el mal no tiene nombre ni forma física. El mal vive dentro de nosotros, los demonios son la conciencia y pérfido subconsciente.
El miedo no es el medio adecuado para llegar a Dios, y por ello comparto humildemente mi conocimiento a vosotros, sin mayor interés que el de la iluminación propia. Sin temor a equivocarme afirmo que, el bien y el mal siempre han existido, desde antes de los tiempos y de Dios mismo, puesto que si pensamos que Dios es el bien, tuvo que existir también el mal, cual el frío y calor coexisten, cual la luz y la sombra, cual el blanco y el negro, cual la alegría y la tristeza, puesto que de no ser así, ¿quién fue el culpable de corromper la voluntad del ángel caído, o quién lo provocó para rebelarse ante Dios?